Hey, ¿cómo vamos? Bienvenidos a Pensar un Rato, un podcast para pensarnos la política, la vida y el mundo. Mi nombre es Miguel Hernández Franco y me pueden encontrar en Twitter como @MiguelLetras. Un pequeño aviso parroquial y es que ahora pueden encontrar Pensar un Rato en Spotify, en Deezer, en Castbox y en Apple Podcast para que sigan escuchando y compartiendo. Este episodio es la primera parte de una serie dedicada a la violencia. Este es un tema difícil porque la violencia tiene muchas formas, muchas definiciones y muchos modos de ser, y además también es difícil pensar la violencia más allá de las consideraciones morales que tengamos sobre ella. Normalmente lo que suele pasar es que decimos que la violencia es mala, inmoral y que hay que rechazar todas las formas de violencia y con eso damos por zanjado el asunto. Pero esto es demasiado fácil. Necesitamos poder pensar la violencia al menos por un momento más allá de nuestras consideraciones morales. Y en ese sentido, la idea de este episodio y de los que sigan es hacernos por lo menos 3 preguntas. ¿Qué es la violencia? ¿Qué formas tiene? ¿Y para qué sirve? Entonces, lo primero y lo más importante es tratar de definir la violencia. Y esto, como ya dije, es complicado porque la violencia tiene muchas formas, pero tratemos de empezar por lo más evidente. ¿En qué es lo primero en que pensamos cuando escuchamos la palabra violencia? Normalmente en asesinatos, torturas, mutilaciones, violaciones, desapariciones y demás vejámenes a los que pueda someterse un cuerpo. Y esto es importante porque es la cara más material de la violencia, que significa que es su cara más visible. Entonces, aquí podemos tratar de mirar una primera definición de violencia. Miremos lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud sobre qué es la violencia. La violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. La definición de la OMS es útil en tanto nos permite acercarnos al fenómeno de la violencia de manera más o menos general y amplia y nos permite también pensar en otros aspectos de la violencia que no quedan definidos por la OMS, pero que empiezan a esbozarse en esa definición. ¿Cuáles son estos aspectos? El primero es que la violencia es algo más que el daño que se ejerce sobre un cuerpo, o, dicho de otra manera, que la violencia tiene también efectos inmateriales, es decir, eso que en la definición de la OMS vendrían siendo los daños psicológicos. Y lo que esto nos dice es que cuando tratemos de pensar la violencia tenemos que tener en cuenta no solamente el inventario de cadáveres, por así decirlo, sino también y sobre todo las huellas que quedan en las conciencias de quienes la sobreviven. Y en ese sentido, las acciones que no dañan el cuerpo, pero que intencionalmente generan afectaciones psicológicas, traumas, miedos, fobia, ansiedad, también pueden ser consideradas violentas. Hasta aquí estamos hablando de lo que hoy en día se conoce como violencia directa, que es un concepto introducido por el sociólogo Johan Galtung en un artículo muy famoso a finales de los años 60. Pero vamos por partes. En ese famoso artículo, Galtung primero da una definición general de violencia, abro comillas. La violencia es la causa de la diferencia entre lo potencial y lo real, entre lo que pudo haber sido y lo que es. Esta definición ya suena un poco más abstracta y vamos a tratar de explicar esto con ejemplos parecidos a los que da Galtung. Entonces, si en el siglo XV alguien se muere de viruela, no podemos hablar de esto como algo violento porque básicamente era inevitable. Pero si hoy, en pleno siglo XXI, con todos los recursos que tenemos a nuestra disposición, alguien se muere de viruela, podemos, por lo menos, sospechar que hay alguna forma de violencia. Hay una diferencia grande, muy grande, entre lo potencial, es decir, nuestras capacidades para evitar la muerte por viruela, y lo real, el hecho de que alguien se haya muerto de viruela. Esta primera definición que nos da Galtung hace ya casi medio siglo es muy útil porque nos permite pensar el fenómeno de la violencia de una manera mucho más amplia. Y también es lo que le va a permitir a él proponer, a partir de esa definición, sus famosos y muy útiles conceptos de violencia directa, estructural y cultural. Volvamos entonces a la definición de la OMS que fue con la que empezamos. Esa definición de violencia, la del uso intencional de la fuerza contra uno mismo, un otro, un grupo, una comunidad con consecuencias físicas o psicológicas, nos habla casi exclusivamente de lo que Galtung llama violencia directa, es decir, la violencia manifiesta ejercida por alguien contra alguien más, la violencia que se ve, que se ejerce y se siente en los cuerpos, las conciencias y cuya expresión más extrema es el asesinato. Entonces, cuando nos hablan de violaciones, de asesinatos, de masacres, de falsos positivos, de secuestros, de desapariciones forzadas y de todas esas cosas que tanto parecen gustarnos en Colombia, nos están hablando de violencia directa. Pero entonces, ¿qué pasa con los ejemplos como el de la viruela?
Ahí no hay nadie que esté atacando directamente al paciente y sin embargo, según la definición de Galtung, se trata de algo violento. ¿Por qué? Vamos a ver rápidamente los conceptos de violencia estructural y violencia cultural. Para estas cosas lo mejor son los ejemplos, así que para explicar primero la violencia estructural, pensemos en los famosos paseos de la muerte en Colombia. Una familia de Santa Marta vio agonizar a su padre durante 3 horas dentro de una ambulancia. El carro hizo 7 viajes entre las 5 clínicas de la ciudad que tienen la unidad de cuidados intensivos que se necesitaba para salvarle la vida, pero ninguna fue admitido. Entonces, paseos de la muerte es la expresión con que los medios de comunicación, con su refinado sentido del gusto, llamaron a las muertes casi siempre evitables de personas que, por no estar afiliadas al sistema de salud, les fue negada la atención médica que les habría podido salvar la vida. ¿Por qué esto es un ejemplo de violencia estructural? Vamos a la definición. Para Galtung, la violencia estructural se refiere a un tipo de violencia invisible que está presente en las estructuras que ordenan una sociedad y que no necesariamente es ejercida por alguien. Volvamos entonces al paseo de la muerte y hagamos el ejercicio de imaginarnos uno. Alguien está muy enfermo, digamos, de una gripa grave. Esa persona, por estar desempleada, no pudo afiliarse al sistema de salud y no pudo ir al médico. Esa gripa evolucionó en neumonía. Un día, esa neumonía le generó una falla respiratoria grave. Por fortuna, un familiar lo encuentra a tiempo y llama a una ambulancia. La ambulancia llega en minutos, los paramédicos le dan la atención inmediata, llegan al hospital. Cuando lo van a ingresar, alguien se da cuenta de que no está afiliado al sistema de salud y que, por lo tanto, nadie va a asumir los costos de atender a ese paciente. Médicos, recursos del hospital, medicamentos, comida, enfermeras. Como eso viene pasando hace tiempo y como hay corrupción, el hospital tiene graves problemas financieros. Para poder seguir atendiendo gente, tiene que rechazar a este paciente. Lo rechazan. Van a otro hospital. Sucede lo mismo. Van a un tercer hospital. Otra vez lo mismo. Eventualmente la crisis respiratoria es tan grave que la atención de los paramédicos es insuficiente y la persona muere. ¿De quién es la culpa? ¿Quién lo mató? La respuesta es nadie. No hay una persona o un grupo de personas que sean directamente responsables por esa muerte, e incluso si adjudicáramos la responsabilidad política a los legisladores y ministros que están a cargo del sistema de salud, lo cierto es que no hay una persona que directamente, e insisto en esta palabra, haya ejercido la violencia sobre nuestro hipotético muerto. Se trata entonces de una violencia estructural. No fue alguien, sino el orden social, es decir, las leyes, las instituciones, el sistema político, el que sentó las condiciones de esa muerte. Es una violencia que hace parte de la estructura social y que, por lo tanto, no tiene que ser ejercida por alguien para ocurrir de todos modos. Ahora vamos a la violencia cultural. Por violencia cultural nos referimos a aquellos aspectos de la cultura, la esfera simbólica de nuestra existencia, materializada en la religión y la ideología, en el lenguaje y el arte, en la ciencia empírica y la ciencia formal, o sea, la lógica y las matemáticas, que puede ser utilizada para justificar o legitimar la violencia directa o la violencia estructural. Para pensar esta definición, usemos también un ejemplo. En este caso, usemos a nuestros amados uribistas para que al menos sirvan para algo más que causar desgracias. Pensemos en lo que dijo Paloma Valencia hace unas semanas, días después del asesinato de Dylan Cruz a manos del SMAD. ¿Dylan Cruz era un vándalo? Está mostrado que era un vándalo, estaba en vandalismo en esas actividades, eso es lo que han probado, pero me imagino que eso se esclarecerá, no porque sea vándalo. ¿Por qué dice que es un vándalo, morir, senadora? ¿Por qué pues dice que es un vándalo? que estaban ahí haciendo vandalismo, estaban en la línea de los que estaban atacando el ESMAD, que les gusta es salir a atacar al ESMAD. Cuando sin ningún asomo de vergüenza Palomix dice lo que dijo, ella está contribuyendo a crear unos referentes simbólicos que hacen que, para alguna gente, para demasiada gente, el asesinato de Dylan Cruz parezca cargado de razón, es decir, lo legitima. ¿Y por qué esto es un ejemplo de violencia simbólica? Porque Palomix no está diciendo, uy, sí, genial que hayas matado a Dylan, por lo menos no explícitamente, pero sus palabras se suman a la ya larga tradición de Álvaro y sus esbirros de introducir palabras y expresiones que hacen que mucha gente sienta que no es tan malo matar, o que maten a un guerrillero, o a un terrorista, o a un comunista, y más recientemente a un vándalo, que es la categoría en la que quieren meternos a todos los que protestamos contra ellos.
Entonces, el problema con que Paloma Valencia salga a decir eso no es tanto que lo diga como los efectos que tiene en la cultura, es decir, en lo simbólico, el hecho de que lo diga. Ella y todos sus copartidarios empiezan a crear referentes culturales que les sirven para legitimar y justificar la violencia directa y la violencia estructural. Y eso lo hacen de muchísimas maneras. No es solamente que Palomix o Mafecabal salgan a decir barbaridades en la radio y la televisión. Piensen en los memes que sus amigos y familiares uribistas comparten en Twitter, en WhatsApp, en Instagram, en Facebook. Cada vez que ellos comparten esas imágenes que dicen que exigir dignidad es querer todo regalado, o cuando hablan de violadores de niños, o de guerrilleros terroristas castrochavistas homosexuales, cada vez que alguien dice ¡estudien, vagos! Cada vez que en RCN, en Semana, en Blue Radio o en cualquiera de sus periódicos lambones salen artículos hablando en los términos de ellos, se están creando y reforzando esos referentes culturales que justifican la violencia directa, matar a Dylan o a líderes sociales, o la violencia estructural, que la educación y la salud sean negocios. Hasta aquí solamente hemos entendido qué es la violencia y cuáles son sus manifestaciones, y para esto usamos el trabajo de Johan Galtung. No es el único, hay muchas otras definiciones y comprensiones de la violencia, pero me parece que las definiciones de Galtung son muy útiles en tanto son relativamente sencillas de entender y aplicar, y también porque permiten comprender la violencia en diferentes escalas. Sin embargo, estas definiciones no nos permiten ver otras dimensiones de la violencia que tienen que ver más con sus fines que con ella misma. Es decir, ¿para qué usamos la violencia? Y con esto comenzamos nuestra segunda parte. Lo primero es hacer una distinción entre dos posibles formas de violencia. Esto es, la violencia que se usa para lograr algo, es decir, la violencia que podemos entender como un medio para lograr un fin, y la violencia que no tiene más finalidad que sí misma. Este segundo tipo de violencia me parece es objeto de otra discusión y en este episodio vamos a centrarnos solamente en la violencia entendida como un medio para un fin. En otras palabras, ¿para qué usamos la violencia? Aquí es importante dejar de lado, al menos por un momento, nuestras consideraciones morales sobre la violencia. Es muy fácil decir que la violencia es mala o que hay que rechazar todo tipo de violencia. Estas sentencias morales son problemáticas porque zanjan demasiado rápido el pensamiento. En el momento en que juzgamos algo como moralmente indeseable, dejamos de pensar en ello y ahí es cuando quienes no ven inconvenientes morales en la violencia nos ganan. Entonces, volvamos. ¿Para qué sirve la violencia? En la escala más básica, es decir, la violencia entre dos individuos, sirve como materialización del poder y sobre todo como instrumento de sometimiento. Dicho simplemente, podemos usar la violencia o la amenaza de violencia para que otro nos obedezca, especialmente cuando no quiere obedecernos. En otras palabras, la violencia es un instrumento de poder. Y esto es problemático más allá de sus implicaciones morales. ¿Por qué? Porque si redujéramos el reparto del poder a la violencia, aquellos con mayor capacidad para ejercerla serían los dueños del poder de una sociedad o un grupo. En principio, eso limitaría el poder a los más aptos físicamente y eventualmente también a los más astutos, pero el desarrollo de la tecnología permitió más o menos nivelar esto. Básicamente, si yo soy un man debilucho y con pocas capacidades para pelear y me encuentro con un luchador experto, tener una pistola en la mano o una motosierra para ponernos folclóricos me da mejores oportunidades de vencer, aunque no me lo garantiza. Y esto es importante. Tener un arma no me garantiza que logre imponer mi voluntad por muchas razones posibles. El otro puede tener un arma también, el otro puede ser mejor que yo usando las armas. Mi arma puede no funcionar, puedo tropezarme al momento de usarla, el otro puede ser más inteligente y atacarme por sorpresa, el otro puede tener un arma más poderosa, en fin, muchas razones. Y esto lo que nos dice es que usar la violencia implica asumir un enorme componente de azar y por lo tanto de incertidumbre. En otras palabras, decidir usar la violencia implica perder control sobre los resultados de esa decisión. Y entonces, ¿qué pasa cuando vamos a una escala mayor y ya no se trata de la violencia entre dos individuos, sino de la violencia en una sociedad? O, la misma pregunta hecha de otro modo, si entendemos la violencia como un medio de dominación, ¿qué función tiene en la escala de una sociedad grande? Esta pregunta tiene muchas respuestas y ha sido abordada desde muchas miradas en los últimos siglos. Obviamente no me dan la vida ni el conocimiento para abordarlas todas, así que para efectos de este episodio vamos a hablar de la violencia que se usa para ordenar las sociedades y que ha dado origen a lo que desde hace algunos siglos llamamos Estado de Derecho. Vamos por partes.
Así como la violencia puede ser un instrumento de sometimiento entre dos individuos, puede serlo también en la escala enorme de una sociedad. Y de hecho, el orden social por excelencia de nuestro tiempo se basa en la organización de la violencia, el Estado de Derecho, que según Max Weber es el dominio de los hombres sobre los hombres basado en los medios de la violencia legitimada, es decir, supuestamente legitimada. Y esto lo que quiere decir es que un Estado de Derecho no es solamente un cuerpo jurídico que regula una sociedad por medio de las leyes, sino especialmente la enorme violencia que permite y que hace posible imponer ese cuerpo jurídico. En otras palabras, no se trata solamente de tener leyes, sino de poder hacerlas cumplir. Y esto es lo que se conoce como el monopolio legítimo de la violencia. El Estado tiene que poder concentrar toda o casi toda la violencia de una sociedad para que los gobernados no les quede más remedio que vivir conforme a la ley y en ese sentido tramitar sus conflictos sin recurrir a la violencia. Básicamente, la violencia sirve, entre otras cosas, para fundar el derecho que paradójicamente existe para evitar la violencia. Porque teóricamente al menos en un Estado de Derecho solamente el Estado tiene permitido utilizar la violencia y siempre con la finalidad de proteger el derecho, que es un modo bonito de decir para hacer cumplir la ley. ¿Significa esto que el Estado puede hacer lo que se le dé la gana y matar indiscriminadamente a todo el que incumpla la ley? No, aunque en Colombia parezca que sí. El derecho que la violencia funda y protege es el mismo derecho que regula el uso de la violencia por parte del Estado. Porque lo cierto es que un Estado fuerte es uno en el que sus ciudadanos no ven la violencia como una opción. Primero, porque saben que la violencia de la que podrían ser capaces no es rival para el poderío del Estado. Y segundo, porque las opciones que ofrece el Estado para dar trámite a los conflictos e insatisfacciones son efectivos hasta el punto de que resulta mucho más conveniente usarlos que recurrir a la violencia. En principio, la violencia del Estado solo puede ser usada para proteger el cuerpo jurídico de amenazas externas, que es la explicación clásica de la guerra, y para mantener el orden jurídico dentro de las fronteras. Para lo primero están las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Naval, la Fuerza Aérea, y para lo segundo está la policía. Y cuando un Estado, usando sus fuerzas legítimamente constituidas, es efectivamente capaz de proteger su cuerpo jurídico de las amenazas externas e internas, hablamos de soberanía. Y entonces, basta con que tengamos en mente todo lo que hemos dicho en este episodio para comenzar a notar algunos de los problemas más graves del Estado colombiano y también para empezar a comprender nuestra larga guerra. Y como son problemas del Estado colombiano, y como el Estado somos todos, aunque se nos olvide, esos problemas son nuestros y tenemos como ciudadanos el deber de pensarlos. Pero ¿qué pasa cuando las leyes son injustas? ¿Qué pasa cuando el cuerpo jurídico de una sociedad perpetúa injusticias, violencias, opresiones, es decir, cuando hay violencia estructural? ¿Qué ocurre cuando dentro de un Estado hay elementos capaces de disputarle su soberanía? ¿Hay situaciones en las que la violencia no estatal es legítima? ¿Son todas las violencias iguales? Estas son algunas de las preguntas que nos quedan por responder en esta serie. Por ahora, tengamos en mente varias cosas para pensar la violencia. Primero, que la violencia es un fenómeno predominantemente humano y en ese orden de ideas es un fenómeno social. Segundo, que en la medida en que se use como instrumento de sometimiento entre dos individuos o de un grupo o una sociedad, la violencia es un fenómeno político. Tercero, y en ese sentido, que la violencia es el fundamento de nuestro orden político actual, el Estado de Derecho. Y por último, que debemos pensar la violencia más allá de los juicios morales que podamos tener sobre ella, no solo porque la condena moral de la violencia nos limita el pensamiento, sino, y especialmente, porque pensar críticamente la violencia es la mejor manera de combatir sus terribles consecuencias. Hasta aquí el tercer episodio de Pensar un Rato, que espero que les haya dado que pensar. Este podcast es un proyecto personal que necesita de ustedes para crecer, así que si les gustó, no dejen de compartirlo en todas sus redes, con sus amigos y con sus familiares. Recuerden que ahora pueden encontrarlo en distintas plataformas de streaming como Spotify, Deezer, Castbox y Apple Podcast. Pueden dejar comentarios en Spreaker. Mi nombre es Miguel Hernández Franco y me pueden encontrar en Twitter como @MiguelLetras. Nos oímos pronto.